Ok. ¿Listos para la palabra? Ready for the word? El título de hoy es Amor, Today's title Bondad it's y Paciencia. Love, Goodness, and Patience. Hoy voy a comenzar una serie de mensajes. Today I'm going to start a series of Comienzo messages. esta semana, I start today, pero la próxima semana and next week vamos a tener un mensaje para el del Día de las we're Madres. going to have a message for Mother's Day. Pero la semana que But sigue the following week vamos a continuar con esta serie de we're going to mensajes. continue with this series y of de messages enseñanzas. and teachings. Porque un gran problema que hay en el pueblo de Because Dios there's a great problem in the people of es la God. manera de hablar. It's the way of speaking. La Biblia dice en Proverbios que tú te atas con The los Bible dichos de says tu in boca. Proverbs that you tie yourself with what you say from your Cuando mouth. nosotros hablamos When we incorrectamente, speak incorrectly, nuestra vida queda atada. our lives it's a tied esas palabras. to those words. Dice también Proverbios The Proverbs also say que dice que Jesús dijo que de la abundancia del corazón Jesus habla la says, boca. from the abundance of the heart our mouth speaks. Y a veces nosotros hablamos cosas And incorrectas. sometimes we speak incorrect things. Y dice la escritura también en Proverbios And the que scripture says hay un poder en la lengua, in Proverbs that there's a power in el the poder tongue, de dar vida y de the dar power to muerte. give life or Y to muchos give lo death. saben, And many know that. Pero no ha cambiado la manera de But they hablar. haven't changed their way Y of hoy vamos a speaking. comenzar con esta serie de And we're going to mensajes. start with this series of messages. Y el título es Amor, Bondad y And Paciencia. the title is Love, Goodness, and Patience. Mateo capítulo 7, verso 1 al 6. Matthew chapter 7, verse La 1 to traducción 6. lenguaje al día voy a And the leer. New Translation. Y por favor sígame en su Biblia, Please follow me in your Bible. también los que leen en inglés. Also the ones that read in English. Dice en el verso 1, Verse 1. no sé, con Jesús enseña Jesus is teaching. y le dice al pueblo y a los And he discípulos, tells to the people and his disciples, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son Two. muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes en el trato, dice, Él los tratará como ustedes traten a los demás. Verso 3. 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro, en el otro que hay una basurita y no te das cuenta que en tu ojo hay una gran rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacar la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Fine. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. No, verso 6. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no lo sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? How many give glory Cierra un momento to the Lord sus for ojos his y word? oremos. Padre, Let's en el pray. nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oramos, Señor, we pray, Lord, para que tú abras los ojos del entendimiento open their eyes of y knowledge, arrojes luz and you can give sobre us nuestro light espíritu, over our Señor, spirit, Lord, y alumbres, Señor, and you con tu can palabra light with your word y con tu verdad. and with your truth. En el nombre de name of Jesús, Jesus, pedimos, Señor, que tú We traigas ask you revelación so you can profunda bring deep de tu revelation palabra of your word. y que tú nos lleves de And gloria you en can take gloria us from glory to y glory. que seamos transformados And we can be transformed de gloria en gloria from glory to a la glory imagen misma. to the same En el image. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Déselo Amen. fuerte al Give Señor. it loud to the Lord. Hay una mala práctica There is a bad practice que pertenece a una mentalidad de una vieja naturaleza. that belongs to a mentality of all nature. Cuando vivíamos esclavos al pecado, That is when we used to live tied to the pero sin. es en gran parte del cuerpo de Cristo, But a big part of the body of Christ, a veces continúa esa mala práctica. that
practice is still there. ¿Cuál es esa mala And what práctica? is that bad practice? Centrarnos en ver lo malo que los demás To hacen. center and do in the bad that everybody else is doing. Parece que nunca nos diéramos cuenta de las cosas buenas It que los looks demás like we hacen. cannot notice the good things that the others make. Solo nos damos cuenta de lo malo que We hacen can only tell the wrong that they do o de los errores que alguno or the comete. mistakes that some of them make. Cuando alguien está haciendo algo bueno, When someone is doing something good, nadie habla de eso. nobody speaks about that. Nadie levanta la voz para Nobody decir, raised their voice to say, ¿ya se dieron cuenta qué bien que está did haciendo you el notice hermano? how good the brother is ¿O qué doing? bien que está haciendo aquella persona? Oh, how good that person is doing? No somos de esa We're manera. not of that kind. Nos fijamos en las cosas We malas, see the wrong things, pero no nos fijamos en las cosas buenas. but we don't see the good things. Una persona puede hacer muchas cosas buenas. A person can make a lot of good things. Puede caminar en su vida They can walk in haciendo their lo life, correcto, doing the right esforzándose, thing, working hard, agradando a Dios con su pleasing vida. the Lord with their life. Pero si comete un But error, if they commit one comete un mistake, pecado, they commit one nos sin, olvidamos de toda su vida. we forget about their whole Aún nos life. olvidamos Even we can de que en algún forget momento fueron de that bendición in para a moment they were a nosotros blessing for o de us, que han bendecido or nuestra that vida. they have blessed Y our nos lives, centramos and we solamente center only en las cosas malas que han on the hecho. bad things that they have Y done. ese es un error. And that is a Y es una mistake. mala práctica And that is a bad que muchas practice. veces hay en el pueblo And de Dios. sometimes, a lot of times there's in the people Los of que God. no conocen a Those Dios who don't know the viven Lord, de esta manera they live in this y way, hacen estas and cosas. they do these things. Pero esta es una mala But práctica, this is a bad practice, una mala a costumbre bad custom que no debe de haber en el pueblo that de it shouldn't Dios. be in the people of Jesús, God. Jesús les habla al pueblo Jesus speaks to the people y les dice, no and he juzguen says, a los "Do demás. not judge ¿Cómo les the dice? others." What he says? No se conviertan Do en not jueces de turn los into demás. judges of others. ¿Qué es juzgar? What is to judge? Juzgar es ver la vida de una persona, To judge is to see the life of a ver person, las cosas que está haciendo see the things that they are doing, y entonces dar un veredicto and then give a verdict. si es correcto If it is right o es incorrecto or lo it's que está haciendo. incorrect what they're doing. Y como ya ustedes pueden And entender as you can understand, que cuando hay un juicio, that when there is a judge, siempre después del juicio after the judgment, viene una condenación. there a condemnation comes. Porque para eso se juzga, Because that's why they're para judging. encontrarlo culpable To find them y guilty entonces dar una and sentencia. then give a sentence. Y entonces viene mucha acusación en And la then vida de a la lot of persona. accusation comes to the life of that person. Entonces, cuando una persona está juzgando, When a person is judging, Jesús dijo que se está poniendo él mismo como juez. Jesus said that he's putting Y himself cuando as a tú judge. juzgas a los demás, And when you judge the Jesús others, le dijo, así de esa manera Jesus Dios te said, va a juzgar. the same way the Lord is going to judge Cuando you. tú eres tan duro, When you are so hard, tan crítico so critical con los demás, with the others, y cuando tú no tienes and misericordia when you have no mercy, y no hay amor, and there is no love, y siempre te estás fijando and you are always en los errores de looking los demás, in the mistakes of de la others, misma the manera, same way, Dios va a ser muy duro God is going to be al very juzgar hard tus errores when he's going to judge y your cuando tú mistakes. mismo te equivocas. And when you get, Y dime una cosa, commit mistakes. And tell me ¿tú no te something. equivocas? You don't make Todos nos mistakes? equivocamos. We all make mistakes. Todos cometemos errores We all make y mistakes. todos en un momento And we all, pecamos. in a moment, we commit Entonces sin. es muy seguro So it is very que sure que si yo estoy juzgando, that if I am judging, voy a ser juzgado de una manera muy I'm going severa to be judged in a very harsh way. y no voy a ser juzgado por las And I'm personas, not going to be judged by the people. ni voy a ser juzgado por la iglesia. I'm not going to be judged by the church. Por quien voy a ser juzgado, For whom dice I'm la gonna be palabra, judged, says the word, es por Dios. It's by God. De la manera que nosotros tratamos The a way los that we demás treat others y el contexto de lo que Jesús and the está context hablando of what Jesus is speaking es de of juzgar a las is to personas. judge the people. Porque cuando nosotros juzgamos a Because when alguien we judge someone y en nuestro corazón decidimos and in our hearts we que es decide incorrecto lo que está that haciendo, what they're doing is que está incorrect equivocado and they are o que está wrong pecando, or they are sinning, nuestro trato hacia our ellos treatment es muy duro, to them is very hard con falta de amor. with lack of love. Y muchas veces no solamente con And many indiferencia, times not only with indifference, sino comenzamos a but atacarlos then we start y attacking them. comenzamos a hablar And then we start to de las speak debilidades of their weakness o de los errores or que ha the cometido. mistakes that they have made. Porque cuando una persona está viendo los Because when a errores person is looking at y their juzga en su mistakes corazón and they
judge in their y da un heart, veredicto, and they give a no se verdict. queda callado, They don't stay lo quiet. hace público. They make it public. Y entonces una persona cuando está And then juzgando when a person is judging, comienza a tener un maltrato they con los start demás. to have a bad treatment with the Hay others. hijos que juzgan mucho a sus padres. There's children that judge their parents a Los lot. juzgan por sus They errores, judge them because of their por los mistakes, errores que cometió en su or juventud, the errors that they made in their youth por los errores. because of their mistakes. Y estoy hablando de primera mano, And I'm speaking on first porque yo mismo juzgué mucho a mis because padres, myself, I principalmente judge a my mi parents, papá, mostly my dad, por mucho tiempo, for a long time, por la manera de for comportarse, the way he was behaving, por los errores que había for the cometido, mistakes that he did, porque era cristiano because he was a y Christian. para mí And for me, no tenía un comportamiento cristiano. he didn't have a Y Christian entonces un behavior. hijo cree que tiene el derecho de juzgar a sus So a padres. son thinks that he has the right to judge his parents. O a veces los mismos Or padres, sometimes the parents, aunque son padres, even though they are no te dan parents, ningún derecho a that juzgar doesn't give you la the vida de right tus to hijos. judge the life of your Claro que children. tenemos que Of enseñarlos, course we have to tenemos teach que them, we have disciplinarlos, to discipline pero them. ya cuando comenzamos a But then, juzgar, when we start to judge, entonces entramos en un then conflicto. we enter into a conflict. por eso, and that's why Un hijo puede a equivocarse son can make a y mistake, puede cometer and they errores. can make De a lot of hecho, errors. lo hacemos, ¿cierto o no es cierto? Might as well we do it, right? Pero cuando nosotros corregimos But when we correct y nosotros and enseñamos, when we teach, lo debemos de hacer we have to do it desde el amor, from love, la compasión from y compassion, la misericordia. and from mercy. Como padres, As no parents, podemos olvidar We cannot forget que un día nosotros mismos that fuimos one day jóvenes, ¿no es ourselves cierto? were younger, Y right? cometimos muchos and errores. we make a lot of mistakes. Pero cuando estamos educando But when we are educating o or disciplinando disciplining bajo la base del under del the base juicio, of judgment, el trato que nosotros estamos the teniendo treatment that we are o la having, manera en que nosotros lo or hacemos the way that we are doing es de una it manera muy dura. is in a very harsh way. Y dice la palabra, no And disciplines the tanto a word tu says, hijo do not discipline que your lo haga children too rebelde. much so you can make Cuando him a hay rebel. tanta disciplina When con there's a dureza, lot of discipline es with porque no lo hardness, estoy haciendo it's not because I'm doing it bajo la base o el under fundamento del the amor, foundation of love, sino porque de alguna manera estoy but juzgando. because in some way I'm judging. Cuando nosotros somos muy duros When we are very harsh para juzgar to judge y para levantar el dedo de acusación and to raise our finger of y accusation decir, él está mal, and say he's porque wrong hizo esto, because he did porque this, hizo because aquello. he did that. Lo hacemos con nuestra We familia, do it with our family, tus hermanos de with your sangre, brothers in o blood, tal vez con tus or abuelos. maybe with your grandparents. Pero esa misma But práctica that same equivocada practice that is wrong, la tenemos dentro de la we iglesia have it inside the church. y creemos que podemos juzgar And we believe that we can y judge. que podemos decidir quién está bien y And we quién can está decide mal. who's right and who's wrong. Creemos que tenemos la razón We think that we have the cuando decimos the Dios te va a right castigar when we say God is going to y punish las you. pestes de Egipto van a And venir sobre and the ti past of Egypt porque are gonna estás come haciendo over you esto, because you are doing porque estás this, haciendo because you aquello. are doing that. Ojalá y decimos qué bueno Then we say maybe que Dios te agarrara that God y te can diera una revolcada grab you and para shake que aprendieras you so a you caminar. can learn how to walk. Y entonces nos damos cuenta And que then we notice estamos siendo muy that duros we are being very harsh cuando los demás se equivocan. when the others make Y mistakes. Jesús enseña And Jesus is que teaching cuando nosotros somos de esta that manera when we are in this y no way tenemos and we don't misericordia, have mercy. ¿qué quiere decir misericordia? What does mercy mean? Quiere decir perdón de It pecados. means forgiveness of sins. La Biblia dice que el amor cubre The multitud Bible de says pecados. that love covers multitude Cuando hay of amor en sins. nuestro And when there corazón, is love in our hearts, no nos fijamos en los pecados we de do los not demás, see the sins of others. sino el amor puede más que But esos the pecados. love can even Y mi endure more trato than those hacia sins. los demás And my treatment to others, no será con it's dureza, not going to be harsh. no es con It's crítica not with criticism. y no es con And menosprecio it's not with o despisement rechazo. or rejectment. Porque una persona que juzga Because the person that judges, lo que tiende a hacer es a what rechazar they a los do demás. is to reject the Porque others. siente que la persona Because they think that no the está other a person su nivel. is not in their level. Son muy como los fariseos, like ¿no? the Pharisees, right? Las personas The religiosas religious people. que decían That they would pecadores,
face sinners y se sentían en una And they will posición mucho más in a alta, greater position porque a los ojos de because ellos at their own eyes creían que eran mejor they que los believed demás, they were better than the others porque los juzgaban because they will judge y entonces them determinaban and they would que eran determine inferiores that they were y que inferior ellos eran and they were superiores. superior to Quien them. juzga Who judges, lo hace de esta they do manera. it in this way. Y dijo Jesús And Jesus que said eso está mal, that was que wrong, es un pecado that is a sin, y que si nosotros fijamos and nuestra that if we put atención our attention en lo malo que están haciendo in los the bad otros, that the others are doing, entonces la then atención the attention se fijará hacia ti is going to focus in you. y estarás en el ojo del And you're huracán, going to be in the eye of the hurricane, donde todo mundo estará hablando de where ti, everybody's going to be speaking about you, juzgándote, judging you, criticándote, criticizing you. y dices, ¿y por qué me está And then pasando you say, how esto? come this is happening Por to la me? actitud de juzgar a los By the demás. attitude of you judging Pero the lo que others. más debe de But preocuparnos what has to worry the es que most dice Jesús is that Jesus que un said día, that one en day, aquel día, in that day, Dios nos juzgará God will judge con us mucha with a dureza lot of y hardness severidad and severity a los que nos atrevamos to those a that juzgar a los try demás. to judge the others. Entonces, el juzgar a los demás So judging the others, no it pertenece doesn't belong a un creyente, to a believer, aquel que ha nacido de to nuevo, those that have que hemos sido been born renovados again, that those that y hemos have sido been renewed transformados and we por have la obra del transformed Espíritu by the work Santo. of the Amén. Holy Spirit. Amen. Nadie debe de hablar Nobody should de nadie speak of nobody, y que seas cristiano, even though you're que Christian, seas un or líder, you to be a que leader, seas un for servidor, you to be a servant. no te da el It derecho doesn't give you the de hablar right de la vida de los to demás. speak of the life of Pero es que anybody está else. haciendo algo Oh, but incorrecto. he's doing something incorrect. Pero que alguien haga algo But incorrecto, someone to do something a ti no incorrect, te da el permiso that doesn't give you the permission de que tú estés hablando de esa for you to be persona. speaking about that Y person. cuando tú hablas mal de And when you alguien, speak bad about juzgándolo, someone, judging them, ese es un pecado. that is a sin. Aparte del orgullo, And besides y de la the altivez de pride corazón, and pride of the heart, hay otro problema there mayor, is a greater problem, que te estás poniendo en el lugar de Dios. that you are putting yourself in the Porque place of dice the la Lord. Biblia Because the Bible que el says único que puede that the juzgar only one that es can Dios. judge is the El Lord. apóstol Pablo Apostle enseña, Paul teaches. yo mismo, dice Me, Pablo, myself, says Paul, el apóstol Pablo, Apostle el Paul, gran the apóstol great Pablo, Apostle Paul, con tanta with a revelación lot of y revelation entendimiento, and knowledge, dice, yo mismo He no said, me juzgo, I cannot judge myself, sino que dejo todo al Señor, but I leave everything to the porque Lord. un día Él Because juzgará one todas las day cosas. He will judge everything. Y dice la palabra And que the el word único que says que puede That juzgar the only one that es can el Padre judge Celestial. is the celestial Father. Y Él le ha dado, él ha dado esa autoridad And He has given that authority que en aquel día, that in that en day, el día del in juicio, the day of judgment, será Jesús quien juzgue todas las it will be cosas Jesus the one y judging lo hará everything. en verdad. And He's going to do it Y a in través de truth la palabra and de Dios. through the word of God. Pero el juicio de Dios no será the como judgment of God is nosotros, not going como to be nosotros juzgamos, Like the way we judge, como nosotros creemos like que debe we de think ser, it should be, con esa dureza y without severidad, harshness and severity. sino Dios es un Dios de amor. But the Lord is a Y es un Lord Dios de of compasión, love, and He's a God y es of un Dios de compassion, misericordia. and He's a God of mercy. Mucha gente religiosa Many religious y que people, juzga and that they y que judge, condena a los and they demás condemn the se va, a others. se va a llevar una gran They're gonna sorpresa, get a big surprise en aquel día in del that juicio, day of judgment, porque el Señor no juzgará because the Lord will como not nosotros judge juzgamos the way muchas we judge veces, many porque lo times, hacemos because we do con it bajo una mente corrupta, under a corrupt mind, con una identidad vieja, with an old identity, y no con el corazón de Dios, and not with the heart of mucho the Lord. menos con la sabiduría de Dios. Nevertheless, Si with the conociéramos judgment el of God, corazón de Dios, if we no know nos the heart of the atreveríamos Lord, a juzgar. we shouldn't dare Fue lo que ourselves Jesús to dijo. judge. That's what Jesus Jesús said. le dijo a los Jesus fariseos, says to the si Pharisees, supieran qué quiere decir if misericordia you quiero, will know that what y means no mercy, I sacrificio, want and not a sacrifice, no condenarían a la you wouldn't be gente. condemning people. Imagínate, era gente que conocía Imagine mucho de it la was Biblia, people that know a lot mucho about de the la Bible, palabra de Dios, a lot about the pero word of no God, entendían but they did not el mandamiento de Dios. the commandment Por of eso the Lord. juzgaban a la That's gente. why they will judge people. Quien tiene una actitud de juicio Whoever has an y de attitude of condenación judgment and condemnation es porque no conoce el is because corazón de they don't Dios, know the heart of the porque Lord. no ha entendido Because they haven't el deseo de
de Dios the desire y of porque God, no ha entendido and because they haven't lo que es el amor understand what the y lo que es la love is, gracia and what grace y lo que is, es la and what misericordia. mercy is. Porque si lo Because entendiéramos, if we dijo would Jesús, understand it, said Jesus, nuestro our comportamiento behavior hacia los que se equivocan against those sería that muy make mistakes, diferente. it will be so No los different. rechazaríamos, We wouldn't sino los reject them, abrazaríamos but we en will amor. hug them in love. No hablaríamos We mal will de not ellos, speak bad about them, sino oraríamos por but we will ellos. pray for Y los them. recibiríamos con una We will sonrisa de receive oreja a them with oreja. big smile Y from los ear to ear. trataríamos mucho And we will mejor treat them even que a los better demás. the ones ¿Por qué? from others. Porque Why? lo necesitan más. Because they needed the most. Cuando vemos la parábola del hijo When pródigo, we see the parable of the ustedes la prodigal conocen. son, you know it. aquel hijo que pidió la herencia y The se fue son that lejos, asked for the inheritance and lo he gastó went todo far away. con And he prostitutas, wasted all with prostitutes, en alcohol in alcohol, y viviendo and perdidamente. living poorly. El día que regresó, el padre lo The day abrazó that y he lo came besó back, the father hugged him and kissed him. y mató el becerro gordo. And he killed the biggest hizo una cow. gran fiesta. And he'd make a big party. Y entonces el hijo mayor se enojó And the oldest son got mad porque el padre hizo because the fiesta. father made a party. Y el padre le dijo And the algo. father said something. Le dijo, He era said, necesario. It was necessary. Porque mi hijo Because this my estaba son muerto was y ha dead, revivido. and he has come Le to dijo, life. era He necesario. said it was necessary. ¿Por qué hizo la fiesta How el come did he padre? make the party, the father? ¿Por qué fue y lo abrazó y How lo come besó? he went, kissed him and hugged Y no him? lo juzgó. And he did not judge Y no him. le preguntó qué And he hizo didn't con la ask him, herencia. What did you do with your Al inheritance? contrario, lo By vistió the contrary, he dressed con him ropas dignas with new and y le puso clothing. un anillo And he gave him a ring que lo distinguía that como would hijo distinguish him de as la the son casa. of the house. ¿Por qué lo hizo? How come did he do Porque it? lo necesitaba. Because he needed it. ¿Por qué lo necesitaba? Why did he needed it? Porque por lo que había vivido, For what he was por los errores que había for the cometido mistakes that he y did, lo bajo que había and the caído, lowest that he went, ya no se sentía hijo he didn't feel as a y no se son, sentía digno. and he didn't feel Por eso worthy. el padre That's why the tomó la father, actitud he took correcta, the right lo attitude. abrazó, He hugged lo him, besó, he kissed him, le dio dignidad he gave him dignity, y le dio and autoridad. he gave him E hizo authority, una gran fiesta and he para made a recibirlo. great party to receive ¿A him. quién? To who? Al que pecó más, To the one that sinned the al, most. al que se equivocó, To the one that made que andaba con mistakes, las the one that prostitutas, was with the prostitutes. vivía noche y día en He el was living party. day and night on Y parties. dijo, es necesario que And he hiciera said, fiesta. it is necessary for O me to make sea, a party. la fiesta era Meaning necesaria the party was y el necessary. recibirlo de esta And manera. receiving him in this way. ¿Por qué? Why? Porque este hijo Because necesitaba this mucho son amor needed mucha a lot of love, comprensión a lot of y comprehension, mucha and a lot misericordia of mercy. para que él tomara So he can nuevamente take again su identidad his y identity su lugar como and his hijo place as a en son esa casa. in that house. Entonces, esa es la So actitud that is the attitude que nosotros that deberíamos we de tener should have cuando alguien se equivoca. when someone makes a Pero mistake. cuando nosotros But juzgamos, when we judge, entonces nos estamos poniendo then en we el are lugar putting ourselves de Dios. in the place of the Eso es Lord. algo muy And that is peligroso, something very dangerous. porque nosotros, el único que puede juzgar es Because the Dios. only that can judge is God. Y si yo estoy juzgando, And if I am judging, me siento I feel mejor que Dios. better than God. No solamente eso. Not only that, Jesús dijo, yo Jesus no said, juzgo. I don't judge. Un día, One day, un día, llegará el día the day will come donde mi Padre where juzgará my todo. Father will judge everything. Pero aquel que juzga, But the one that judges, juzga en el momento que it Él judges cree. in the moment that he Y believes habla and he speaks cuando Él cree que when debe he de hablar. believes that he can speak. Una persona que juzga. A person that judges, Hay mucha there's a arrogancia, lot of arrogance, mucha a altivez lot en su of corazón. pride in their Y hearts. de ahí And nace from there, el juicio y la crítica judgment is hacia los born and demás. criticizing to Jesús les others. dijo, esta Jesus said, práctica "This practice no debe de haber entre should not ustedes. be El between mundo you. lo hace de esta manera. world does it in Ustedes this no way. lo pueden hacer de You esta cannot manera. do it Amén. this way. Denle un Amen. aplauso fuerte Give a big al applause Señor. to the Lord. Ahora, una persona que juzga Now, a person that judges es porque está desviando la atención de su is persona. because they're putting their A ver, attention póngame atención en esto y in volteame another a place. ver. Turn away and look at me. Jesús le dijo, ¿por qué le Jesus dices said, a tu hermano, How come you say to your brother, déjame sacar la pequeña let me basura take the little que tienes en tu ojo trash that you have in your cuando eye tú tienes una gran rama? when you have a big ¿Cómo branch? se llaman los árboles de secoya? ¿Cómo se llaman esos How do you call those trees? esos grandes árboles? Yo me imagino de esos. I imagine those big ¿Cómo? sequoia trees. Secoya, ¿eh?
sequoia. esos grandes Those árboles. big trees. ¿Por qué le dices, déjame sacar la How basurita come you say, let me take y this tú step, tienes una gran and you rama have such a que no big te deja branch ver? that Número uno. doesn't allow you to see? Number one, La manera en que estamos juzgando y the way hablando and we are judging and speaking precisamente es porque hay una it's gran precisely rama because there's such que a no me big permite branch ver that claramente. doesn't allow me to see clearly. Segundo, Number two, aquel que está buscando the one that is looking una basurita en el for ojo a de su little hermano trash in the eye of their para brother juzgarlo to judge them, es porque él tiene una gran rama. it's because he has a big branch. Entonces, cuando juzga a So when alguien, he lo que judged está tratando someone, es de what he's desviar el foco de trying atención. to move the focus Y dicen, of attention mírenlo a él, and saying, look at Vean him, lo que él está haciendo, look what he is doing, fijen su atención put your y attention no dejen de hablar de and do él. not speak about him. ¿Por qué? Porque Why? si me miran a mí, Because if you look se at van a dar me, cuenta de todo lo que estoy they're haciendo. going to see everything that I'm doing. Eso es una práctica del mundo. That is a practice of the world. Mire usted, por ejemplo, vienen tiempos de By elecciones example, there's election time en is este coming país in this y en otros country países and en different México. countries in Mexico. Y lo que hace un político And what a politician does no es hablar de un plan de gobierno, de is not trabajo, to speak a plan of government or sino se basan work, en hablar mal but they base del opositor, on speak back about the todos opposition, sus errores, all their mistakes, y de mentir y de and decir to cosas, lie and say things, porque ese es una actitud, because that is an o es attitude, algo que nace or that is de something algo that's born diabólico. from something diabolical. Porque una persona que Because a miente person that lies siempre desvía la atención is always y habla de los putting demás the attention para and que no speaking se den about cuenta others so they cannot que él es see una mala that persona he is a bad o que está person, haciendo algo or he's incorrecto. doing something incorrect. Jesús les dijo hipócritas. Jesus said hypocrites. ¿Por qué? Por esta actitud. Why? Because of this Porque le dijo, attitude. primero saca la viga que está He en said, tu propio first, ojo. take the branch that is in O your sea, eye, deja de hacer lo que estás meaning haciendo stop doing what you are para que doing, después puedas ayudar a tu so later hermano. you can help your brother. Entonces una persona que So juzga a person that judges cree que tiene el believes derecho that they have the o la right or the responsabilidad responsibility de andar solucionando of o doing, arreglando fixing la vida the life y el comportamiento and de the los demás. behavior of others. Una persona que debes de hacer esto, A person that says debes you de have to hacer do lo this, otro, you have to do es that, porque ya juzgó en su it's because they corazón already judged que in estás their haciendo heart lo incorrecto. that you are doing the Jesús incorrect. le dijo, tienes que cambiar. Jesus said you have to Amén. change. Amen. Les dijo hipócritas. He said hypocrites. ¿Qué es hipócrita? What's a hypocrite? Es, bueno, en el original, en el griego, In original Greek, hipócrita describe a un Hypocrite actor describes- en escena. a stage actor, Una persona que se ponía una gran a máscara person that will wear a big mask, y aún se ponía artefactos and he will put objects para distorsionar o cambiar su voz, so he can change his y este voice, era un hipócrita. and that was a hypocrite. Entonces cuando iban a salir a escena, So when they were going to come to venía el see, hipócrita, the hypocrite will come. si nadie venía con un rostro completamente He will come with a diferente total different y hablando face diferente. and speaking differently. Todo lo que hacía And everything that he era did, una actuación, it was an act. eran mentiras. They were lies. Entonces Jesús les dijo So Jesus hipócritas. said hypocrites. ¿Por qué? Porque cuando una persona Why? está Because when a juzgando, person is judging, lo que está haciendo what he's doing, solamente está he's mintiendo, only lying. está tratando de cubrir He's trying to lo que cover realmente él está haciendo. what he's truly A ver. doing. Okay. Vamos a verlo, por ejemplo, en la We're familia, going para to see it in entenderlo the un poco family to mejor. be able to understand it a little better. Los hijos hacen algo The incorrecto. children do something incorrect. Tienen 10, 11 They have años 10, 11 years o 15 or años. 15 years. Y entonces hay algo incorrecto. And then there's something Algo se incorrect. rompió en la casa. They broke something in the Y house. entonces el papá viene So the father comes y le llama a uno and he calls y le one dice, first. ¿por qué rompiste esto? And he asks, how come you Hiciste broke aquello. this? And you broke that. Entonces, Then, lo que hace el hermano es what the desviar brother la says, atención he y le moves the dice, attention pero and él says, estaba haciendo but he esto. was doing that. Y él rompió And esto he broke that. y él hace de esta And he manera. does it in this Y cuando way. tú no estabas, And when you were él here, estaba haciendo he was lo doing que le dijiste que no what you hiciera. told him not to do. ¿Por qué está haciendo How esto? come he's doing that? Porque es hipócrita. Y luego pone la cara así de... And then he puts his face like, Estoy hablando de los hijos en I'm casa, speaking ¿no? about the children in Y the pone la house. cara de dolor, And y he puts pone la his cara de house of pain sufrimiento. and the face of ¿Por qué hace suffering. esto? Why did he does Porque en that? realidad está tratando de Because truly, cubrir y encubrir He's trying to cover sus actos. his acts. Jesús le dijo, primero Jesus soluciona said, first, los problemas que hay en tu vida. solution the problems Saca that are la in your gran life. rama que hay en Take tu the ojo big branch para that que is in después your puedas eye, ayudar a tu so hermano. later you can help your brother. Amén. Amen. Dale un aplauso fuerte Give a al big Señor. applause to the Lord.
Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, verso 37 y 38. chapter 36 and 38. Dice, no juzgues He says, don't judge, y no serás juzgado. and you will not be judged. No condenes Do y no not serás condemn, condenado. and you will not be condemned. Perdona Forgive, y serás perdonado. and you will be forgiven. Entonces póngame atención en esto. Una So pay persona attention que in this. juzga A person that judges es una persona que después condena. is a person that later condemns. Y es una persona muy And it rencorosa is a very rancorous que no person perdona that they don't forgive los errores de los the demás. mistakes of others. Jesús le dijo, Jesus no said, juzgues Do not judge, para que no seas juzgado. so you will not be judged. No condenes Do not condemn, para que no seas condenado. so you will not be Y condemned. perdona. And forgive. Voltea al que está a un lado de ti Turn y to dile, the ya one next to you perdóname. and say, please forgive me. Ah. Y dice, entonces serás There you perdonado. will be forgiven. Ahora póngame mucha atención en Now esto. pay attention in this. Porque en el verso 38 encontramos algo muy Because in importante. verse 38 we find something very Que una important. persona que juzga That a person that judges sufre mucho suffers a de lot problemas financieros y of económicos. financial and economic Póngame problems. atención en esto. Pay attention in O this. tarde o temprano Sooner or later, entra en problemas they financieros. enter in financial problems. Verso 38 Verse 38. dice, da y se os dará medida buena, Give and it will be given apretada, to you, a good remecida y measure, rebosando, tied, shaken, dará en vuestro it will regazo. be in your lap. Porque con la misma medida que For tú with the same mides, measurement which you se te measure, volverá a it medir. will be measured again. Déjenme leerle la traducción lenguaje Let al me día. read you the New Translation. Jesús les dijo, abandona el hábito de criticar y de juzgar a los demás y no serán criticados y juzgados. Dice, no condenen a los demás y no van a ser condenados. Pongan atención. Perdona una y otra vez y van a ser perdonados una y otra vez. 38. Da con generosidad y Give se te generously, devolverán regalos generosos. And generously gifts will be given back to you. Sacudidos, Shaken, dije, para que dejen más so they espacio. can leave more space. Dice abundantes regalos And abundant que gifts se van a derramar sobre that will ustedes be poured over you. con una medida desbordante With a measure that is e inmensa. overflowing and La immense. medida de tu generosidad The measurement se of your convertirá generosity en la it will medida come in the del measurement retorno of your que return Dios te dará. that God will give you. Dice la palabra, The word says, da give generosamente. generously. El contexto de esta The escritura context of this scripture es no juzgues, is do not judge, no condenes do not y condemn, perdona. and Otra vez, forgive. Again, el contexto del que está the hablando context of what he's es speaking no is juzguen, do not judge, no do condenen not condemn, y perdonen. and forgive. Y después habla And later he speaks y dice, and he says, da con generosidad. give generosity. Dice, en la medida que tú des, In the measurement that tú you vas a give, recibir. you're going to receive. Póngame atención en esto. Pay attention to this. Una persona que juzga, A person that judges, su corazón se empieza a their heart endurecer starts to get y no harsh, tiene misericordia and de they los don't have demás. mercy of others. Cuando el corazón de una persona When the se heart endurece, of the person deja de gets dar harsh, it starts y de bendecir giving a los demás. and blessing others. El contexto es no The context juzgues. is do not judge. Una persona que juzga A person that judges cree que solo él tiene thinks that he el only derecho de has ser the right bendecido, to be blessed de ser or prosperado. to be prospered. Y cuando una persona juzga, And when someone su judges, corazón se va their hearts endureciendo. start to get harsh Por and eso harsh. Jesús les That's why enseña y Jesus les dice, is no teaching juzguen, and says, do not den judge, con generosidad. give with generosity. Una persona que comienza A a person juzgar that starts to judge, deja de dar they generosamente stop giving generosity. porque él en su corrupto Because entendimiento in their incorrupt knowledge, piensa que es incorrecto las they cosas think que se están that it's haciendo. incorrect the things that are being done. Él determina He determined it, que no se debe de dar that you shouldn't y give que no es correcto and that bendecir a it's los not demás. right to bless the Por eso others. dice, con la misma medida que tú des, That's why it says with the same measurement that you van a give, venir regalos abundantes en tu vida. abundant gifts are going to come to your life. ¿Cuándo? When? Cuando tú dejes de juzgar, When you stop cuando judging, dejes de condenar, when you stop entonces condemning, tu corazón se va a then hacer your heart sensible a is la gonna voz de become Dios sensible to the voice of para the que Lord, des con so you generosidad. can give with generosity. Una persona A person o una or a iglesia church que levanta juicio, that raises judgment, o hay personas que están juzgando, or there is people that y are que están judging hablando, and they're speaking, hace que la iglesia entre en pobreza it y en makes for the miseria. church to enter in misery and poverty. Porque
hacen que en el corazón de la because iglesia they make for the heart of the church. le siembran desconfianza They plant not trust. y siembran en su corazón And they plant in their temor hearts fear para dar. to give. ¿Por qué? Why? Porque todo lo que se habla, Because everything that they todo lo speak que se about, juzga everything that they y toda judge, la condenación and all que the se habla, condemnation that they speak about, entonces hace que la so that generosidad makes for the en el corazón de una in the persona se heart of a apague. person can be turned off. Porque la generosidad Because the es la expresión de la is the gratitud. expression of Póngame gratitude. atención en esto. Pay La attention to this. generosidad Generosity es la expresión de la is gratitud. the expression of gratitude. Pero una persona que juzgó y But a condenó person that judge and condemn, deja de ser they agradecido stop being y piensa thankful, que aquella and they persona think that person o que sus padres or that their parents o que el ministerio or that the ministry, no son dignos they're de sembrar not en su vida. worthy to plant in their Cuando life. un hijo está juzgando a sus padres, When a son is deja judging de their ayudar a parents, sus padres they start helping their porque parents cree que no lo because merece. they think they don't deserve Pero it. Dios dice But the Lord que says debemos de ayudar a that we nuestros have padres to help our financieramente. parents financially. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Uy, escuché con muy pocas Or I ganas hear el with amén. very- Si papá o mamá te dicen algo que no te if your gusta, mom and your dad tells you something that you don't like, wow, y las mamás tengan and cuidado, the moms, please be careful. Y se viene el Día de las Madres. Because Mother's Day is coming. Y si tu hijo juzga que no And fuiste if una your buena son madre, is judging that you were not a porque good fuiste mother, muy severa y le because you were dijiste very ponte a hacer harsh la with him and tarea, you told him, do your no homework, puedes llegar después de tales cannot horas, come home after these eso se va a hours. ver reflejado en tu that is gonna regalo, be reflected in your present, okay? Porque cuando una persona juzga, Because dicen, when a person judges, he no says, se lo "Nah, merece. he doesn't deserve it. no merece que lo lleve a comer, She doesn't deserve me no to se take him merece to el eat. She regalo. doesn't deserve the gift. no se merece que esté ofrendando y He diezmando. doesn't deserve to be No giving se lo tithes and merece. offerings. No, he doesn't Y deserve esto it. habla de que And hay this una speak about atmósfera that there is an incorrecta, incorrect una atmosphere, atmósfera de juicio y de an condenación. atmosphere of judgment and Y eso no condemnation. deja que la And iglesia that doesn't prospere. allow for the church to be Por eso prospered. cuando Jesús That's why enseña, when Jesus is teaching, da con generosidad give with generosity, para que Dios te dé so God generosamente. can give you generosity. El contexto es The context no is, juzgues, do not judge, no do condenes not condemn, y perdona. and forgive. Di conmigo Say it with amor, me. Love, misericordia. Dígalo mercy. fuerte, Say it amor, with me. Love, misericordia mercy, y compasión. and compassion. No damos a una persona We porque don't lo give to a merezca. person because they Lo hacemos por deserve amor. it. We do it because of Así love. lo hace el Señor con That's how the Lord nosotros. does it with us. Nosotros merecíamos la We muerte. deserve Y death. mi comportamiento And my behavior y todo lo que on hice everything that I no did. no merecía nada, I didn't ni deserve merezco anything. nada. I don't Pero por el deserve amor de anything. Dios, But because of the por love su of God, compasión y su by His misericordia, compassion and His me mercy, colma de bendiciones. He gives me blessings. Y me sigo equivocando And I'm still making mistakes. y Dios me sigue And amando. God keeps on Y loving sigo me. cometiendo errores, And I'm still making pero Dios me errors. sigue But the bendiciendo. Lord keeps on blessing me. Porque el corazón de Dios, Because the heart of the Lord, el juicio de Dios, the judgment of God, no tiene que ver nada has con nothing nuestros to do prejuicios. with our precious. Porque cuando nosotros nos Because equivocamos when we make mistakes y cometemos and errores we make errors y nos and arrepentimos we repent y pedimos and perdón, we ask for forgiveness, el Padre tiene el becerro gordo the para Father has nosotros. the big hat for us. Los hermanos And the juiciosos brothers that judge, están enojados they are mad y quieren condenarnos and they want to condemn y echarnos us de la casa. and kick us out Pero of el the papá house. tiene toda la But the fiesta Father has all y tiene the todo el party, banquete and he para has all hacer the fiesta. banquet to make the ¿Te das party. cuenta cómo Dios trata con los Can errores you see how nuestros? God tries, Porque works with our aquí errors? tiene que salir Right here has to un come mal out pensamiento a bad de la thinking iglesia. from the church. Porque Dios no trata con dureza y Because severidad, God doesn't treat you sino with trata con harnish and amor severity, but He y treats with love compasión and compassion. y trata con And He ve esto, Look at trata this. con mucha He treats you generosidad. with a Mató lot el of becerro generosity. gordo He killed the biggest cow. y decimos los hispanos, And with echó the la Hispanics casa said, por la he threw the ventana, house through the hizo la window. gran fiesta He made the big party para aquel que se había for equivocado the one tanto. that makes so many mistakes. Porque la única manera Because the only way de que un hijo for a son vuelva a su identidad can de come hijo to his identity of y a a son caminar and to walk al lado del Padre
by the side es of the con Father amor, is with con love, compasión with y compassion, con and generosidad. with generosity. Lo que nosotros debemos hacer What we have to do es dejar de mirar los is errores stop looking y at los the defectos de los mistakes demás. and defects of the others. Céntrate en las Center cosas yourself buenas. in the good things, Céntrate en los aciertos Concentrate que está teniendo. on the good things that Y they're entonces doing. vas a tener muchas Then you're cosas gonna have a lot of por qué things dar honra a los demás. for what give honor Por to qué the others. alabar a los Why demás. honor the Y no me others. estoy refiriendo de And ponerlo I'm not antes de saying Dios, to put it before the pero Lord, hablar bien de but ellos. speak good about them. Cuando nosotros hablamos bien And de when we los speak demás good about others, y hablamos de las cosas and bien we que están speak haciendo, that the good things that they're los doing, ayudamos a que se we help levanten, them to grow. pero también acarreamos But also bendición we carry a nuestra blessing vida. into our Cuando lives. nosotros somos When we are generosos, generous, somos compasivos when we are y compassionate, desarraigamos esta and we mala práctica. unroot this bad Entonces, practice. hasta aquí So until here, Jesús nos dice Jesus is que telling no us tenemos, that we no cannot, tienes we cannot, ningún you derecho don't have no de right hablar, to de speak, criticar to criticize el error y el the comportamiento error de and los the demás, mistakes of the others' sea bueno behavior. May o be sea good malo. or might be bad. Y pueden estar haciendo lo peor, And they can do the pero worst, tú no tienes el but derecho you don't have the right, ni el permiso de Dios neither, or para permission hablar of de sus God to errores speak of y their para mistakes exponerlo and to por lo expose que está them haciendo. for what they are doing. Ahora no diga amén, diga Now ay, don't say diga amen. uch, Say o diga ouch. ay. Say I. Si cambiamos esta mala If we práctica, change this back practice, dice Dios, dice the Lord Jesús, says, muchos regalos generosos a van a lot venir of a tu vida. generous gifts will come to your life. Termino en esta I escritura. will finish in this scripture. Romanos capítulo 2, verso 1 al 5. Romans 2, verse 1 to 5. Romanos capítulo 2, verso Romans 1 al chapter 2, 5. verse 1 to 5. ¿Le bendice la palabra de Dios? Is the word blessing you? Romanos capítulo 2, verso 1 al Romans chapter 5. 2, verse 1 to 5. Acompáñeme en su Biblia y Go dice, with me in your Bible. por lo cual por lo cual eres inescrutable, no tienes ninguna excusa, hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Habla al hombre, pero también a la mujer. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, no estás haciendo tal vez el pecado que está cometiendo la otra persona, You might not be doing the sin that the other pero person cuando is tú doing. lo estás juzgando But por when lo que you are está judging haciendo, him for what he's tú doing, mismo te estás you condenando are condemning porque tú yourself. mismo estás pecando. because you are Hoy no, sinning. pastor, yo no Oh, no, hago pastor. lo que hace I ese don't pecador. do what that sinner Yo no is hago doing. lo que ellos I hacen. don't do what they're No, doing. es peor lo que No, tú haces. what you're doing is worse. Porque tú conoces la palabra Because you de know Dios the word, y no tienes temor and de you Dios. don't have fear of Por eso God. dice That's tú what it eres says. inescrutable, no tienes excusa You don't have an excuse porque conoces la verdad because you know the y truth te atreves a juzgar. and you dare to Este es un judge. pecado. This is Tan- a sin. ellos están pecando, Since they're pero tú sinning, también estás but pecando you are also y sinning. entonces serás juzgado And con that's why you're severidad. going to be judged with Por severity. eso dice tú que juzgas haces lo mismo. That's why it says when you judge, you do the same Verso thing. 2. Verse Mas 2. sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. Entonces Dios juzga So God judges. no según lo que tú crees, sino not según la palabra what de you think, Dios. but through the word of God. Verso 3. Verse 3. Y dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces dice que cuando tú juzgas, Then it says when you judge, no vas a poder escapar you're del not going to juicio be de able Dios. to escape from Ahora, the judgment el of God. verso 4 quiero detenerme Now I want to hold in verse y 4, Dios va a traer luz en esta And God is going to escritura. bring light into this scripture. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué una persona juzga? How come a Porque hay person dureza en judges? su corazón Because there's y harshness in porque their no hay hearts, and because arrepentimiento. there is no repentment. El que juzga The one that judges está haciendo un juicio muy duro. is ensuring a harsh Y dice la trial palabra, de very esa hard. misma manera And the word says in estará that siendo same way, juzgado. he's going to be judged. La dureza del corazón The mana hardness in our hearts de comes no conocer el corazón from de not Dios. knowing the heart of the Lord.
Una persona que está juzgando A person that is está judging olvidando algo. is forgiving something. Y dice la escritura, And the o scripture says, or menosprecias, they despise. diga conmigo, Say it with menosprecias me, you despise la benignidad de Dios. the goodness of the Lord. ¿Qué es lo que se está olvidando? What is that they are Y forgiving? está menospreciando And they una are persona que despising juzga. a person that is judging. Que Dios es bueno That God is good. y que Dios es And misericordioso. that Diga God is conmigo, merciful. Dios es bueno Say it with me. God is y good, Dios es and God is misericordioso. merciful. Los que están juzgando Those that are judging y no recuerdan algo, and they don't remember something. que si aquella persona se That if arrepiente, that person repents, la misericordia de Dios the mercy of God y la gracia de and Dios the grace of God lo va a envolver y lo va a He's gonna cover levantar. him and gonna raise him. Pero no cree But he aquella doesn't persona believe que está that juzgando person that is judging que el Espíritu that the Santo Holy Spirit puede hacer algo en la vida can de aquella do persona. something in the life of Está that person. They menospreciando are la obra despising the work del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Vuelvo a leer el verso I 4. will read O verse 4 again. menosprecian las riquezas de su benignidad. Es decir, que Dios es ricamente y grandemente bondadoso y paciente. Diga conmigo paciente. Say with me, patient. Diga fuerte conmigo, Say it Dios loud. God es It's paciente. patient. ¿Por qué no le han caído las pestes de Egipto How come al the- hermano, the pest aunque tú quisieras of Egypt que ya haven't lo hubieran beaten corrido the del brother trabajo? until you want him to be Ojalá ya kicked out of hubiera his job? perdido el carro. Hopefully he will ¿Sabes lose por qué his no car. pasa? You ¿Está know pecando? why that doesn't Sí. happen? Is he sinning? Yes. Pero ¿por qué no pasa eso? But how come that doesn't Porque happen? se te olvida algo, Because you forgive something. que Dios es That paciente God is patient y que Dios es and bueno. that God is good. Tú ya quisieras cortarle la You might cabeza, want to cut his darle head una off patalla y and kick echarlo him de la iglesia, and throw him out of the church. pero Dios es bueno But the Lord is good y Dios tiene and paciencia. God has patience. Lo segundo Number 2. es que ignoran que es la bondad is de that they Dios. Diga ign- conmigo, es they la bondad forget de that Dios it's the goodness of God, quien nos guía al the one that guides arrepentimiento. us through repentment. Aquella persona que está That juzgando person that is judging está is olvidando forgiving o or menospreciando despising el poder del the Espíritu power of the Santo. Holy Spirit. ¿Ven un poquito aquí? Es el Espíritu Santo It's the el Holy que habla al Spirit, corazón. the one that speaks to the heart. Y ella está muy equivocada And she's very wrong. y está cometiendo muchos And errores. she's making a lot of mistakes. Tiene un comportamiento She erróneo. has a bad Todos los demás lo están behavior. juzgando. And everybody else Está en is el ojo del judging. huracán. She's in the eye of the hurricane. Pero el Padre es bueno But the Father is good. y está esperando And He's waiting. y está hablando a su And He's corazón. speaking to her heart. Y el Espíritu Santo And the está Holy Spirit redarguyendo. is speaking. Los que juzgan Those that judge, determinaron they determined que nunca iba a cambiar, that she will never change. que nunca se iba a That she was arrepentir. never going to repent. Ignoran They ignore que es el Espíritu that Santo it's the Holy quien la Spirit, guía. the one that guides Tú her. nunca la guiaste al You never guided arrepentimiento. her to repentment. Tú lo You condenaste. condemned her. Tú lo You descalificaste. despised her. Pero Dios es But paciente God is patient. y espera el tiempo And He waits para for the hablar a time su corazón to speak to her y heart mostrarle and todo show su her amor all of His y love toda su bondad and all of His y goodness. colmarlo de bendiciones. And pour all Esto es algo blessings. que choca This is something en la that mente de un crashes religioso. in the mind of a ¿Cómo? religious. How? ¿Cómo si se portó tan How mal she behaves so bad? y ahora le está yendo tan bien? And now she's having ¿Por a lot qué? of good stuff. Why? Porque Dios es bueno. Because God is good. Esto fue la actitud del hermano This was que the se quedó en la attitude casa. of the Estaba brother that stayed in enojado. the house. He was mad. ¿Por qué? Why? Yo siempre estoy aquí. I'm always Te he here. obedecido. I obeyed you. Y he trabajado And I duramente. have worked so ¿Y hard. por qué? And A why? él le das el cabrito You give him the para, best y le haces gran cow, fiesta. and you make him a party. Diga conmigo, porque Say it with Dios me, es bueno. Because God is good. Y entonces es la bondad de Dios So is the goodness y el of amor God de Dios and the love of God el que envuelve the one that para que covers se levante la for persona the que ha cometido un person to error. be rise, the one that Hay has mucho made que a mistake. tenemos que There's a aprender del lot that we Señor. have to learn from the Lord. Dejemos de juzgar, Let's stop judging. dejemos de condenar Let's stop y condemning. abracemos en And let's amor hug and love. y ayudemos a las And let's help personas the person a través de la misericordia through the mercy y de nuestro buen and trato through hacia our ellos good a treatment que to puedan them, levantarse for them to be del able error to en el que get han up caído. in the mistake Amén. that they have Denle un fallen. aplauso Amen. fuerte Give al a big Señor. applause to the Lord. Sí. Termino en Juan capítulo 8, verso 1. Finish. John chapter 8, verse 1. ¿Cómo deberíamos tratar
aquellas personas How should we treat those people que están cometiendo errores? that are making mistakes? Con amor, con With paciencia, love, with patience, siendo bondadosos. being good. En Juan capítulo 8, verso 1, On John, encontramos la historia we find this story cuando Jesús estaba enseñando al pueblo when Jesus was teaching to the people, y vienen los fariseos and the Pharisees come, y los escribas and o the los religious maestros ones, de la ley or the teachers of the law, y vienen y le traen a Jesús una mujer que fue and they encontrada. bring him a en woman el that was acto del found adulterio. in the, adultery. La ley decía que aquella mujer The law said that that woman tendría que ser apedreada have to be stoned hasta que muriera until she y died sepultada debajo de las and piedras. be buried under the Y stones. entonces viene todo este grupo de So all fariseos of these religiosos Pharisees, religious people come. y vienen y le presentan And they a come esta, and they dame tu mano, present- la toman de la mano y la Grab her traen from the delante hand, de and they Jesús bring him before Jesus. y le dicen, esta And they said, mujer this woman fue sorprendida en el acto was del found in the adulterio. act of adultery. Y Moisés, And Moses, la ley dice the law says que debe de morir that she apedreada. should die by stone. Póngame atención en esto. Listen to me. Y le dicen a Jesús, And they said to Jesus, ¿tú qué dices? what do you say? Y Jesús dice And que Jesus no said, contestó ni una sola He did not palabra, answer one single se agachó word. He y con el dedo bent down and estaba with his escribiendo en finger, la tierra. he was writing in Seguía the dirt. enseñando al pueblo. And he keep on teaching No to les the hacía people. caso. He wasn't paying attention Pero to ellos them. estaban But they insistiendo. would keep on insisting. Jesús, ¿qué es lo que dices Jesus, tú what do you say acerca de su pecado about her sin y lo que debemos de and hacer what con should we ella? do with her? Y él no contestó And he ninguna did not palabra. answer one single word. Seguían He insistiendo. kept on insisting. Y entonces se levantó So he got y up. porque lo estaban And because insistiendo They tanto were insisting so much para ver en qué atrapaban a to Jesús, see in what they can capture Jesus. Jesús les dice algo. Jesus said something. El que esté libre de The pecado, one that is free from que arroje sin la primera to piedra. throw the first stone. Si todos los que están aquí And all reunidos the ones that are here y quieren united, matarla porque and they want pecó, to kill her because she y sinned, ustedes no tienen ningún and you pecado, have no sin, tiren la primera piedra. throw the first stone. Se quedaron calladitos. And they all stay Dice quiet. la palabra And the word says, acusados por su conciencia. Accusing by their own conscience. Ojo aquí. Dice, y comenzaron a And they retirarse, all started walking comenzando desde los más away, viejos starting from the oldest hasta los más jóvenes. till the ¿Por qué youngest se ones. retiraron primero los Why más did viejos? the oldest ones walk away Porque first? los viejos Because the eran los que oldest estaban incitando were the ones todo. that were Estaban incitando a los They were jóvenes incitating the para youth, que hablaran the younger, to y para speak, que juzgaran and for them y to para que judge, condenaran. and for them to Por eso se condemn. fueron primero. That's why they walk away first. Muchas veces en la iglesia Many times in the o church, como en una familia, or maybe in a el family, hermano mayor the oldest brother, siente que tiene el derecho he de feels that he has juzgar the y right criticar a to los demás. judge ¿No es and cierto? criticize the others, right? Dentro de la iglesia es lo mismo. Inside the church is the A same veces los thing. más viejos Sometimes the son los oldest que incitan a los are the ones jóvenes that incitate y the youngest despiertan el espíritu and de take juicio. awake the spirit of Lo judgment. dice la palabra que But les the dijo, word says that he el said, que esté libre de pecado those que that are tire la free from primera sin, piedra. to throw the first stone. Siguió agachado y And then siguió he kept escribiendo. bending down and writing. Y entonces dice que levantando los ojos And then he said that no vio a raising his nadie. eyes, O sea, he él saw nobody. nunca fijó su atención Meaning he never ni en los focused que his juzgaban, attention on those that were ni tampoco en la judging, mujer. and neither in the women. Cuando levantó los ojos When he dijo, raised his eyes, he said, mujer, ¿dónde están? women, where they Los are. que te juzgaban, The ones that were te judging you, condenaban. and they were condemning you. Y dijo, no están, se fueron And she todos. said, they're not here, they're all Y Jesús left. le dijo algo, y And ponga Jesus said atención en something, esto. and pay attention to La this. ley decía The law said que ella tenía que that morir she should apedreada. die by stone. Ellos querían They que wanted Jesús emitiera un for juicio. Jesus to commit Aprende judgment. esto. Learn this. No dejes que la Do gente not let for te the meta en un people espíritu de juicio. to give you Porque a enter you Jesús in spirit of querían condemnation. atraparlo. Because they wanted to ¿En trap qué? Jesus on what? En que Jesús juzgara a la On for mujer. Jesus to judge Le the woman. presentaron el caso They present the, y le the dijeron, case, Jesús, and he said, ¿tú qué dices? Jesus, what do you say? Cuando la gente viene con los When the chismes people come y with te vienen, fíjate que el hermano, gossip, y and they fíjate say, que aquel "Look anda at the haciendo, brother, and look ay, what he's doing." ¿cómo ves esto? How do you see this? Lo que quieres es que comiences a What juzgar they en tu want corazón. for you to do y is que to judge in your entres en heart, ese espíritu and de for you to juicio. enter in that spirit of Lo último judgment. que vemos en esta The last escritura thing that we see in this scripture es que la ley is decía that the law que said tenía que morir that she apedreada. had to die by stone. Pero Jesús le dijo, yo But tampoco te Jesus said, juzgo. I do not judge you. Yo tampoco te juzgo. I le don't dijo. judge you either. Pero le dijo algo, But he said something. vete,
Go y no peques and más. do not sin anymore. Jesús no la juzgó por su Jesus did pecado. not judge Llegará her el for her día sin, and the day en que will el Padre come juzgaría todas where las the cosas. Father will judge all the Pero esa things. mujer But necesitaba el that amor woman needed the love y necesitaba la and she needed comprensión the comprehension para salir de ese to estado, be able to get out, de ese sorry, estilo de vida to get out of en that el que estaba viviendo. lifestyle where she was living. Pero póngame mucha But atención en pay esto. attention in this. El amor, The love, la the compasión compassion, y la paciencia de and the Dios patience of God no te autoriza a doesn't seguir give you pecando. authority to keep Él le on dijo, sinning. yo tampoco te He juzgo, said, I don't condemn you, I vete, don't judge you. pero no peques Leave, más. but don't Es decir, sin que anymore. cometemos un error Meaning we can y nos commit a mistake arrepentimos, and we repent. Dios nos perdona And God forgives y nos us, restaura and He restores y nos us, levanta. and He gets us, Pero raises que us. Dios sea But misericordioso, for God to be merciful, que sea compasivo for Him to be y que nos ame y compassionate, que and tenga for Him mucha to love us and paciencia, have a lot of patience, no quiere decir que that yo voy a doesn't seguir mean pecando that I have to keep on y haciendo sinning todo lo que and yo doing quiera, everything that I want, porque entonces me voy a because meter en then problemas I'm going to con get in Dios. trouble with God. Pero una persona But one que se ha person equivocado, that has made mistakes, siempre Dios le va a dar la always oportunidad de God is gonna give them the levantarse. opportunity to Y get tú up. quieres que cambie en un momento, And you tal want them to vez. change in one moment, A veces maybe. Dios es tan Sometimes paciente God is so que el patient trato y la obra de that the Dios treatment and the work of tarda un God, tiempo, it takes a a veces while, meses sometimes y a months, veces un par de años. and sometimes couple of Pero years. cuando el mundo But descalificó when the world y dijo, ese hombre, esa mujer no and he sirve said that para man and that nada woman doesn't y Dios nunca serve lo va a good poder for usar nothing, God never gonna y be able to nunca use him, Dios se va a manifestar and en God su is never vida, gonna manifest in their te life, das cuenta que you muchos can see religiosos that a lot of religious y de los que juzgaban and those that judge, ya ni siquiera están en la they're iglesia, not even in church en el anymore, camino del in the Señor. ways of the Lord. Pero aquel hombre, But that man, aquella mujer, that woman, sí fue levantada she por el was raised Señor. by the Lord. Y ahora está And fielmente now they're y su faithfully, corazón es and their fiel heart is y sirve a faithful, Dios. and they serve the Porque Lord. lo que el mundo Because descalificó, what the world juzgó y disqualified, condenó, they judge and Dios lo condemn, toma the Lord y takes Dios lo it, levanta. and He raises them Porque up. esa Because es la that justicia is de the Dios. justice of Esa God. es la verdad de Dios. That is the truth of God. Muy diferente a la de Very nosotros. different from ours. Dejemos de juzgar. Let's stop judging. Dejemos de condenar Let's a los stop demás. condemning others. Cuando veas la vida When de you see alguien, the life of others, que sea para ver algo bueno let it be to y be no for algo something malo. good and not Si something no bad. tienes nada bueno If que you decir have de nothing alguien, good to say to mejor someone, quédate callado it's better y to no stay digas quiet nada. and don't Si say ves algo nothing. malo If que you está see something pasando bad that is en su happening vida, in their life, ora por él, pray for them. intercede por él. Intercede for Y them. si es algo And it grave, is something deja de very estar bad. de chismoso Stop being a diciéndoselo a gossiper, todo mundo. saying it to everybody. Entonces, si es muy grave, Then if it is ponte very en bad, ayuno y oración por aquella make persona. heart- ¿O no es lo que don't Jesús eat hace and por pray. nosotros? Isn't that what Jesus Él does está for us? intercediendo He's noche y día por interceding day and nosotros. night for us. Entonces, él diga conmigo fuerte, el juicio Say it loud with me. Judgment y la condenación and condemnation no tiene lugar en mi doesn't vida have place in my y life. no tiene lugar en la And it has iglesia. no place in the En el church. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Dele un fuerte aplauso Give al a big Señor y applause to póngase the de Lord pie. and let's stand up.